Hay personas que lo perdieron todo, salvo algo: la capacidad de ver lo que los demás ignoran. Gente que duerme en la calle, que camina entre sombras y que se cruza cara a cara con cosas que tú y yo jamás quisiéramos encontrar de noche. Esta no es la típica historia de una casa embrujada, ni de un bosque maldito. Esta noche vas a escuchar 5 relatos de vagabundos, hombres y mujeres que tocaron fondo y que en la oscuridad descubrieron que hay algo mucho peor que el hambre o el frío: saber que no estás solo, aunque nadie más pueda verlo. Bienvenido a Noctaris, donde las sombras no descansan y las historias nunca duermen. Yo soy Miguel, también conocido como el Orador Nocturno, y si te atreves a quedarte hasta el final, la última de estas 5 historias va a hacer que mires distinto a cada vagabundo que veas en la calle, allá afuera, mientras tú escuchas esto desde la comodidad de tu casa. Hay personas que intentan dormir bajo un puente, en una banca o en la entrada de un negocio cualquiera. No tienen techo, no tienen puerta que cerrar, no tienen a quién llamar si algo se mueve entre las sombras. Para muchos, son solo una silueta más en la banqueta, un estorbo, una incomodidad que se evita con la mirada baja y el paso acelerado. Pero para la noche, ellos son testigos privilegiados. Son los primeros en ver lo que nadie quiere aceptar: las cosas que se arrastran por las calles cuando las luces se apagan, los ecos de tragedias viejas que se repiten una y otra vez, como si el tiempo se hubiera roto en el mismo punto. En este video vas a escuchar 5 historias. Algunas fueron contadas por personas que vivieron en la calle, otras por quienes crecieron viendo a un vagabundo convertirse en parte del paisaje, hasta que algo rompió la rutina. No vas a escuchar héroes, ni finales felices. Vas a escuchar a gente común, de México, de Estados Unidos, de distintos rincones del mundo hispano, que un día se quedó sin nada y en medio de esa soledad se encontró con algo que no era humano. Mientras escuchas, te invito a hacer un pequeño ejercicio. Piensa en el último vagabundo que viste caminando por tu barrio o durmiendo tapado con cartones junto a una pared fría. Tal vez, solo tal vez, él también tenga una historia como estas y nunca se atrevió a contarla. Tú que estás escuchando esto, probablemente volviste a casa hoy sin pensar en la gente que duerme afuera. Esta primera historia me llegó desde un pueblo pequeño del norte de México, en Tamaulipas. Me la envió Lucía, una chica que creció viendo a un hombre vagar por las calles de su barrio con una botella en la mano. Ese hombre se llamaba Ezequiel. No era violento, no molestaba a nadie, solo caminaba perdido, como si buscara algo que jamás iba a encontrar. Los padres de Lucía le advirtieron desde pequeña que nunca se acercara a él, que uno nunca sabe qué trae en la cabeza ese tipo de gente. Lucía obedeció durante años, hasta que una noche, sin buscarlo, terminó frente a él. Y lo que vio esa noche cambió para siempre la forma en que miraba a Ezequiel. Todo pasó hace 6 años, poco antes de la pandemia. Lucía tenía 16, estudiaba por las tardes y luego iba a clases de canto en una coral del pueblo. Se acercaba Navidad, así que ensayaban villancicos para varios eventos. Ese día, una serie de coincidencias hicieron que Lucía no pudiera avisar a sus padres que llegaría tarde. Su teléfono estaba descargado, había olvidado el cargador en casa, y ninguno de sus compañeros tenía uno compatible. Para colmo, su madre había cambiado de número hacía poco, y Lucía solo recordaba el viejo, el maestro de canto, el único que podía llevarla en auto. Tenía el carro en el taller. Esa noche, le tocaba caminar sola a casa. Eran las 6:30 de la tarde. Ya había oscurecido.
Las primeras calles estaban iluminadas. Había algo de gente, comercios abiertos, nada fuera de lo normal. Pero a medida que avanzaba, las avenidas se volvían más estrechas, más residenciales, más vacías. Lucía caminaba tranquila, hasta que algo en la distancia la hizo detenerse en seco. A lo lejos, bajo una farola que parpadeaba, vio la silueta de un hombre tirado junto al poste, y frente a él, la figura pequeña de una niña. Lucía se quedó congelada a unos 40 o 50 metros de distancia. Podía ver claramente en esa dirección, aunque estaba en la esquina, bastante lejos todavía. Escuchó sollozos, gemidos profundos que venían de ese hombre, y entonces pasó algo que le heló la sangre. La niña, esa silueta oscura que no podía distinguir bien, comenzó a desvanecerse. No se movió, no caminó hacia ningún lado, simplemente se desvaneció, como si fuera un espejismo. En ese mismo instante, la farola dejó de parpadear. La luz se mantuvo fija sobre el hombre que seguía sollozando, tirado bajo el poste. Lucía empezó a acercarse, con pasos lentos, nerviosos. La calle estaba en silencio absoluto, como si nadie viviera en esas casas. Mientras más se acercaba, más evidente se le hizo que ese hombre no era otro que Ezequiel. Lucía no le tenía miedo a Ezequiel. Más de una vez había pasado a su lado, y él nunca la había mirado, nunca le había dicho nada. Pero esa noche, algo era distinto. Se detuvo a unos 10 metros de él y miró con atención alrededor. No había ningún lugar donde esa niña pudiera haberse escondido. Tampoco la vio alejarse por la calle, ni cruzar, ni nada. Fue entonces cuando, con un hilo de voz, Lucía le preguntó: ¿A dónde se fue esa muchacha que estaba hablando con usted? Ezequiel levantó la mirada, confundido, secándose las lágrimas de los ojos. Por un instante, esa mirada perdida que siempre tenía se iluminó, y con voz quebrada le preguntó: ¿Tú la viste? Lucía asintió. Ezequiel bajó la vista, con un profundo olor a alcohol todavía emanando de su cuerpo, y entre lágrimas le dijo: «Es mi hija». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quiso preguntarle a dónde se había ido, pero Ezequiel no respondió. Solo siguió bebiendo y le dijo que se fuera a su casa. Lucía obedeció, no por miedo a ese hombre borracho y derrotado, sino por ese miedo infantil de que sus padres la atraparan haciendo algo que no debía. Se alejó por esa calle alumbrada, mirando hacia atrás cada cierto tiempo, esperando ver de nuevo a la niña, pero no volvió a verla. Llegó a casa un rato después, y sus padres la regañaron por no haber avisado que llegaría tarde. Les explicó lo del teléfono, pero decidió omitir lo que había visto. No quería que la tensión aumentara. Pasaron 2 semanas. Ya solo faltaban un par de días para Año Nuevo. Lucía iba en el auto con su papá y vio a Ezequiel caminando solo por las calles. Aprovechó para preguntarle a su padre por él, si lo conocía, si sabía algo de su vida. Su papá le dijo que Ezequiel siempre había estado ahí, pero que cayó en el alcohol después de una tragedia. Y ahí terminó la conversación. Pero Lucía no pudo olvidarlo. A mediados de enero, volvió a ver a Ezequiel y recordó la silueta de aquella niña. Le volvió a preguntar a su papá. Esta vez, su padre notó su insistencia y le preguntó a qué se debía tanto interés. Lucía le contó todo. Afortunadamente, su padre no se molestó. Guardó silencio hasta que ella terminó de hablar, y luego le contó la trágica historia de Ezequiel.
Años atrás, cuando Lucía era muy pequeña, Ezequiel tenía una familia, una esposa y una hija pequeña. Era como cualquier vecino del pueblo, pero la desgracia tocó a su puerta. Tuvieron un accidente de tránsito poco antes de diciembre. Murieron su esposa y la niña. Desde entonces, Ezequiel, solo en el mundo, se entregó a la bebida. Sus hermanos intentaron cuidarlo, pero se volvió incontrolable. Lo único que podían hacer por él era procurar que comiera 2 o 3 veces al día. Ezequiel había perdido cualquier intención de volver a ser funcional. Cuando Lucía escuchó esa historia, sintió un peso en el pecho. Recordó a Ezequiel preguntándole si de verdad la había visto, y un segundo después diciéndole con esa aparente sobriedad: «Es mi hija». Fue como un golpe de realidad. Lucía aceptó en ese momento que había visto algo que no era de este mundo. Durante días intentó buscarle sentido, sin éxito. Se vio tentada más de una vez a acercarse a Ezequiel para preguntarle qué fue eso que vieron los dos aquella noche, pero nunca se atrevió. Lo veía a lo lejos, caminando con un peso invisible sobre la espalda, y no sentía adecuado ir a molestarlo. Pasaron los años. Lucía se fue a estudiar a la universidad. Terminó alquilando en otra ciudad. Ezequiel desapareció de sus recuerdos, hasta hace poco, cuando de pasada, su madre le comentó que Ezequiel había muerto. En ese momento, el recuerdo de lo que vio aquella noche la atropelló, y lamentó por un segundo nunca haberse atrevido a preguntarle qué vieron los dos. Lucía siente que lo que vio fue el reflejo de su hija, una especie de eco fantasmal que había ido a buscar a su padre, a consolarlo. Ella no es la más creyente de los fantasmas, pero sí piensa que la energía y los espíritus son reales, y aunque Ezequiel no fue su amigo, ni alguien con quien tuviera relación alguna, Lucía espera de todo corazón que descanse, que se reencuentre con su familia y que haya la calma que no encontró en vida. A veces pensamos que la calle solo quita el techo, la comida, la dignidad, pero no es así. La calle también arranca a las personas de su mundo, las deja flotando en un limbo entre los vivos y los olvidados. Y cuando alguien pierde todo, cuando ya no tiene nada más que perder, a veces lo único que le queda es un fantasma. La siguiente historia trata de alguien que vio caer a una chica desde un balcón, pero cuando fue a buscarla, jamás encontró el cuerpo. Esta historia me llegó desde Quito, Ecuador. Me la envió un hombre llamado Darío, que para cuando pasó lo que voy a contar, tenía 20 años. Darío no terminó en la calle por culpa de sus padres, ni por la mala suerte. Fue por orgullo, por estupidez y por no saber cuándo detenerse. Se dejó llevar por malas influencias, tomó malas decisiones, y cuando las cosas se pusieron difíciles en casa, en lugar de pedir perdón, prefirió irse. Sus amigos lo recibieron una noche, tal vez 2, pero no más. Y cuando se quedó sin opciones, en lugar de tragarse el orgullo y volver, prefirió quedarse vagando. Llevaba más o menos un mes durmiendo donde pudiera, cuando vio algo que jamás olvidaría. Era enero y hacía bastante frío. Darío todavía era inexperto con eso de saber dónde dormir para que el viento no lo congelara. Esa noche estaba buscando un lugar decente para acostarse, algún rincón que lo cubriera un poco de las ráfagas de aire. No estaba seguro de la hora, pero por el silencio y lo vacías que estaban las calles, calculó que era de madrugada. Caminaba por una zona residencial con edificios de departamentos, cuando vio algo que lo hizo detenerse en seco. Entre las siluetas de un edificio, en el balcón de un departamento del 6º o 7º piso,
había una chica parada sobre el barandal. Por la forma del cuerpo, Darío calculó que tendría unos 15 años. Se notaba que no estaba ahí por casualidad. Darío había perdido a un amigo por depresión y reconoció de inmediato esa imagen. Alguien al borde de hacer algo terrible. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia el edificio. Su idea era llegar hasta abajo, gritarle algo, hacer ruido, cualquier cosa que la hiciera reaccionar. Pero antes de que pudiera alcanzar la entrada del edificio, la vio dejarse caer al vacío. Se le fue el corazón al piso. Cruzó la calle casi tropezando, buscando con la mirada el cuerpo de la muchacha, esperando verla tirada sobre la acera o incluso en la calle, pero aún con vida. En su inocencia pensó que al no ser tan alto, quizás estuviera viva. Quizás había caído sobre un árbol o sobre cualquier cosa que amortiguara la caída, pero no había nada. Caminó de un lado a otro, miró encima de los carros estacionados, caminó hacia la esquina, pero no encontró ni rastro. Tampoco vio sangre, ni nada raro que le señalara dónde había caído. Estaba en eso, completamente confundido, cuando pasó un patrullero. Darío les hizo señas desesperado para que se detuvieran. Cuando bajaron la ventana, intentó explicarles lo que había visto, pero apenas vieron su aspecto, la ropa sucia, desaliñado, cambiaron de actitud. No le creyeron nada. Más bien estaban seguros de que Darío andaba robando por el sector o drogándose. Insistieron tanto en que estaba inventando todo, que solo estaba drogado, que al final terminaron llevándolo a la comisaría. Pasó la noche ahí y solo a la mañana siguiente lo soltaron, casi sin escucharlo. Para ellos, Darío no era más que otro vagabundo buscando excusas. Cuando salió, seguía con la imagen de esa chica grabada en la cabeza. En lugar de irse lejos de ese barrio, le ganó la curiosidad y volvió a la escena de la noche anterior. Esperaba ver cinta policial, vecinos hablando en la esquina, algún rastro de lo que había pasado, pero no había nada. La calle estaba tranquila, los edificios como siempre, los carros estacionados igual que antes. Ni ambulancias, ni patrullas, como si nada hubiera ocurrido. En la esquina había un taxista estacionado, apoyado en su carro. Después de dudar un poco, Darío se acercó. Le preguntó si no había pasado nada raro esa mañana, si no hubo revuelo por una chica que se hubiera tirado del 6º piso de ese edificio. El taxista lo miró de arriba a abajo con desconfianza y le preguntó cómo sabía él de eso. Darío le contó exactamente lo que había visto la noche anterior, sin exagerar nada. Le dijo que había visto a la muchacha en el barandal, que la vio saltar, que no encontró el cuerpo y que luego llegó la policía, pero no le creyó. El taxista frunció el ceño y al principio le dijo que no se burlara de esas cosas, pero al verle la cara, la forma en que se le quebraba la voz, se dio cuenta de que Darío estaba hablando en serio. Entonces suspiró y le dijo algo que lo dejó peor. Le contó que una chica sí se había quitado la vida de esa misma manera, desde el 7º piso, hacía unos 6 años. En su momento sí hubo ambulancias, policía, gritos, todo el desastre que uno se imagina. Pero eso fue hace mucho tiempo atrás. Desde entonces, no había pasado nada parecido en ese edificio. Darío se quedó en silencio. Sentía el frío de la mañana, pero al mismo tiempo le hervía la sangre por dentro. Por un lado, estaba seguro de lo que había visto la noche anterior, la silueta de la muchacha sobre el barandal, su cuerpo cayendo al vacío. No estaba borracho, ni drogado, como dijeron los oficiales, y lo recordaba igual de claro hasta el día de hoy.
Pero, ¿y entonces cómo iba a explicar que nadie más hubiese visto nada? Por lo visto no había ningún cuerpo, ni escándalo, y el único testigo era él. El taxista le preguntó muy serio si se estaba burlando. Darío le juró por su vida que no, y al final se fue por donde había venido. Con el tiempo, Darío llegó a una conclusión que no sabe si sea la correcta, pero es lo único que le da algo de paz. Cree que lo que vio fue como un eco, una sombra de la tragedia que había ocurrido años atrás, como si por alguna razón esa escena se hubiera repetido una noche más, justo cuando él pasaba por ahí. Hoy, Darío ya no vive en la calle. Eventualmente puso el orgullo de lado y volvió con sus padres. Les costó, pero lo perdonaron. Logró arreglar las cosas en su vida, y aunque sigue cargando con errores del pasado, trata de no repetirlos. Aún así, no olvida esa noche. Cuando lo ha contado, casi todo el mundo le consigue una explicación. Los entiende. Él tampoco creía en estas cosas, pero él sabe lo que vio. Era una persona, y supone que así es. Nadie le cree a un vagabundo, aunque esté diciendo la verdad. Solo espera que al menos el espíritu de esa chica ya esté descansando en paz. Tal vez por eso muchos secretos de la noche mueren en la boca de quienes nadie escucha, porque cuando hablas desde la calle, desde el abandono, tu palabra no vale. No importa que tus ojos hayan visto lo imposible. No importa que tu voz tiemble de miedo al recordarlo. Si no tienes techo, tampoco tienes credibilidad. La siguiente historia trata de una joven que vivía en la calle y que una noche vio algo imposible dentro de un auto estacionado. Algo que no tenía forma, pero que sí tenía intenciones. Esta historia me la envió una chica que prefiere que la llame Valeria. Cuando tenía 17 años, no tuvo a nadie que la cuidara, o al menos eso creía. Su madre era alcohólica y violenta, así que estar cerca de ella cuando bebía era una terrible idea. Por otro lado, su padre había muerto años atrás, y con un ambiente tan hostil en casa, Valeria prefería vagar por las calles durante horas o incluso días antes que volver a su hogar. Eventualmente, empezó a discutir con su madre y luego de un tiempo terminó echándola de la casa. A Valeria no le molestó para nada. Pensó que tenía muchas personas que no la dejarían pasar ni una sola noche en la acera, pero se equivocaba. Aquellos que Valeria consideraba amigos por aquel entonces no eran más que delincuentes y drogadictos. Cuando la vieron en una situación de necesidad, le dieron la espalda o quisieron aprovecharse de ella descaradamente. Durante los próximos 2 meses, tuvo que acostumbrarme a dormir en la calle y se convirtió en lo que en Estados Unidos llaman homeless. Conseguía trabajos rápidos limpiando hoteles, bares o en depósitos. Con la paga podía comprarse comida y pagar una ducha, pero nunca encontraba nada estable. Y fue durante el segundo mes de esta situación que vivió una de las experiencias paranormales más aterradoras de su vida. Hasta entonces, Valeria no creía en fantasmas ni nada de eso. Era atea y no pensaba que nada de lo que se contaba sobre espíritus, ánimas y todo eso fuera real. Sin embargo, una noche de septiembre, la realidad la golpeó de frente. Valeria había conseguido un lugar relativamente agradable y seguro para dormir a las afueras de un centro comercial. Pero esa noche, una mujer que también dormía en la calle se le adelantó, y como podrán imaginar, a Valeria le aterraba la idea de confrontarla. Por eso aceptó que tomara su lugar y se fue caminando por la avenida buscando un nuevo sitio para dormir. Caminó por un rato
y terminó llegando a una calle con varios comercios cerrados y algunos autos aparcados. Tenía frío, así que sacó de su bolso la chaqueta gruesa con la que se cubría por las noches. A todas estas, llevaba encima cartones, mantas y una esterilla que se había encontrado en la basura. Ni bien se levantó, logró distinguir algo a unos 4 autos de distancia. Dentro de uno de los autos, en el asiento de copiloto, había algo sentado, pero no lo podía distinguir bien, aunque la calle estuviera bien alumbrada. Su pensamiento inmediato fue igual al de cualquiera: solo es una persona. Pero no poder distinguir sus rasgos la ponía nerviosa. Se quedó quieta en su lugar, fingiendo que no lo veía, aunque lo estaba vigilando por el rabillo del ojo. Era una silueta rara, muy difícil de explicar, ya que no tenía como tal una forma, y si acaso podía distinguir algo, era que tenía los ojos grandes. Se los pudo ver por el brillo de las luces de la calle, pero nada más. En los 2 meses que llevaba viviendo en la calle, Valeria había generado como una especie de sexto sentido. Sabía cuándo alguien le quería hacer daño y aprendió a defenderme, pero sobre todo, aprendió cuándo era hora de huir de un lugar mientras tuviera tiempo. Esa cosa sentada en el asiento del copiloto le transmitía exactamente una sensación de amenaza, y aunque ella fingía no estarla viendo, sabía que esa cosa la veía. Sintió la amenaza, pero el miedo la mantuvo anclada en el piso. En otra ocasión hubiese corrido con todas sus fuerzas, pero en esa ocasión se sintió congelada, y ahora sí, puso su mirada al frente y miró directamente a esa cosa. No sabe cómo describirlo. Era como si el contorno de su figura se moviera. Lo único que se le ocurre es que estuviera envuelta en papel térmico o algo así, pero mientras más enfocaba su mirada, menos sentido le hallaba a esa cosa dentro del auto. Se movía del lado del copiloto al del piloto y a los asientos de atrás, sin esfuerzo, como si atravesara los asientos. Pero eso sí, jamás le despegaba la mirada de encima, lo que la hacía estar incluso más ansiosa. En ese momento de miedo y de tantas dudas, Valeria pensó en seguir caminando como si nada y dio unos cuantos pasos hacia adelante, esperando que esa cosa la ignorara y pudiera seguir su camino. Pero fue imposible. Se sentía atrapada, ya que sin importar a dónde corriera, sentía que esa cosa la perseguiría. Creo que estuvo en esa situación unos 3 minutos. No fue mucho, al menos visto desde afuera, pero para ella fue una tortura que duró horas. Repentinamente, la silueta de esa cosa se desvaneció dentro del auto, esa silueta que se venía moviendo entre los asientos. De pronto, dejó de estar. Valeria se quedó de pie ahí, confundida, porque claro, estaba segura de haber visto algo. Hace falta aclarar que aunque vivía en la calle y todo eso, no consumía drogas ni alcohol. De hecho, odiaba las sustancias porque su mamá era adicta a ellas. Por eso sabe que estaba totalmente sobria cuando vio esa cosa en el auto. Lo lógico hubiese sido darse la vuelta e irse por donde había llegado, pero la curiosidad de saber qué había sido eso la venció. Su escepticismo se encargó de convencerla de que durante todo ese tiempo había estado confundiendo una bolsa de papel o algo semejante con una persona, ya que encima no había visto ni escuchado que ninguna de las puertas se abriera o que algo más se moviera dentro. Por eso se acercó con cuidado al auto, que creo que estaba a unos 20 pies o un poco más, y con cautela se asomó a las ventanas. Estaba convencida de que no habría nadie escondido adentro, porque la silueta no había hecho un movimiento de agacharse o algo así, sino que solo se desvaneció.
La calle en 2 meses la había convertido en alguien muy dura y no quería dar la impresión de que la habían asustado. Se acercó confiada y por eso, por un exceso de confianza, le impactó tanto cuando luego de revisar el asiento delantero y mirar el de atrás, se escucharan 5 fuertes golpes provenientes de la cajuela. Ahí sí, comenzó a correr como loca por toda la calle, y creo que no se detuvo hasta que llegó a la siguiente manzana. Creo que esa fue la noche en la que más lamentó no tener a alguien con quien hablar, ya que en serio necesitaba desahogarse y contarle a alguien lo que acababa de ver y escuchar. Por desgracia, no sabe nada de autos, así que no tiene idea de cuál era el modelo ni la marca de ese. Solo sabe que era un sedán de color verde y que no tenía los vidrios ahumados ni nada de eso. Se podía ver perfectamente su interior. Tampoco era un auto roto o que luciera abandonado. Era bastante común, igual que el resto de autos estacionados en esa cuadra. En fin, siguió caminando intentando entender lo que acababa de vivir y al fin encontró un lugar limpio para acostarse. Esa noche tuvo pesadillas en las que ese auto pasaba justo frente a ella y esa cosa sin forma se bajaba para arrastrarla al interior del auto. Como comprenderán, no es que durmiera profundamente por aquella época, pero esa noche cayó como un ladrillo, aunque solo para tener horribles pesadillas que la hacían despertar alterada. Estuvo varias noches así, hasta que eventualmente fue superando aquel suceso. Por fortuna, Valeria debe decir que se equivocaba cuando dijo que no tenía a nadie que se preocupara por ella. Y es que al tercer mes de vivir en las calles, al fin alguien apareció a su rescate. Su tía, hermana de su padre, llamaba con cierta frecuencia a casa para preguntar por ella, pero su mamá solía colgar la llamada en la mayoría de ocasiones, por lo que Valeria no tenía idea de qué tanto se preocupaba por ella. Luego de descubrir que la habían echado, su tía se encargó de buscarla hasta que la encontró. Gracias a ella es que Valeria está aquí para poder compartir este relato. Su tía la cuidó, la ayudó a superar sus traumas, tuvo la paciencia de soportar sus berrinches adolescentes y la rebeldía que la caracterizaban. Sin duda, es afortunada de tenerla en su vida. Ella fue la primera persona a la que le contó todo lo que acabo de compartirles, y como buena devota católica, le dijo que lo que había visto seguramente era un espíritu, aunque no supo decirle cómo o por qué vio algo así. Actualmente, Valeria sigue viviendo con ella, está trabajando, y en general puede asegurarles que está bien. Sin embargo, cuando recuerda aquella noche e intenta encontrarle alguna explicación, fracasa. Cree que simplemente tuvo un encuentro con lo sobrenatural, con lo inexplicable. Vivir en las calles fue difícil y era blanco de muchas personas malintencionadas, pero no exagera cuando dice que ese suceso le hizo tener más miedo que ninguna otra cosa hasta entonces. La calle te vuelve desconfiado, desconfías de la gente, de las sombras, de los ruidos, incluso de tu propia mente, porque cuando vives expuesto, sin protección, sin un lugar seguro donde refugiarte, cualquier cosa puede ser una amenaza. Y cuando esa amenaza no tiene forma humana, cuando es algo que no debería existir, el miedo se vuelve absoluto. La siguiente historia trata de un hombre que lo perdió todo y que encontró bajo un puente algo que no esperaba, una despedida desde el más allá. Esta historia me llegó desde México. Me la envió un hombre que prefiere que lo llame Mauricio. Mauricio lo perdió todo tras un divorcio tormentoso, lleno de peleas, abogados y humillaciones. No quiere sonar dramático ni resentido, pero su exesposa tenía contactos que él no. Amigos de la universidad que habían llegado a ciertos cargos
y que estaban dispuestos a hacerle el favor, incluso si eso significaba acabar con él. En resumen, se quedó sin casa, sin dinero y sin familia. Apenas estaba intentando acomodarse cuando, como si no fuera suficiente, perdió también el trabajo. No tenía a nadie que le echara la mano. Sus padres habían muerto hace tiempo. Su círculo de amigos era el mismo de su exesposa, y se pusieron de su lado. Así terminó durmiendo en la calle. Durante varios meses vivió bajo un puente, en un campamento improvisado con cartones, cobijas viejas y paredes de lámina. Ahí conoció de todo: drogadictos, muchachos que habían sido abandonados, y también gente que alguna vez tuvo familia, trabajo y una vida más o menos normal, como él. Algunos lo perdieron todo por el alcohol, por el juego, otros por malas decisiones que se fueron acumulando hasta dejarlos ahí debajo del concreto, lejos de todos los que alguna vez amaron. Es un final triste para una persona, y por eso el ánimo del campamento por lo general era bastante oscuro y triste. Pero entre toda esa gente, había un compañero que se ganó el respeto y el cariño de todos: Ramiro. Ramiro tenía unos 15 o 20 años más que Mauricio. Un hombre cincuentón, súper alto. Creo que medía casi 2 metros. Sin embargo, él estaba lejos de ser alguien agresivo. De hecho, era muy agradable. Era de esos tipos que siempre tienen una palabra amable o una broma lista para subirte los ánimos, aunque por dentro están hechos pedazos. Compartía su comida, ayudaba cuando alguien se enfermaba y nunca armaba pleito con los demás. Además, tenía la costumbre de silbar fuerte cada vez que llegaba al campamento. Un silbido muy particular, como si estuviera llamando a un perro. Con el tiempo, todos reconocían ese silbido antes de verlo aparecer entre las sombras del puente. Ramiro, igual que muchos de nosotros, cargaba con su propia desgracia. Se endeudó con el banco para pagar el tratamiento de su esposa y se quedó sin casa y sin esposa. Encima, sufría de una enfermedad del corazón y necesitaba tomar pastillas de manera constante. Al principio todavía podía comprarlas de vez en cuando, pero llegó un punto en el que ya no le alcanzaba ni para eso. A finales del 2014, tuvo una recaída muy fuerte. Se sentía mal, pero aún así salió a buscar qué trabajo conseguía y simplemente no volvió más. Se enteraron porque otro compañero sin hogar que estaba con él estuvo presente cuando le dio el ataque. Dijo que Ramiro se llevó la mano al pecho, intentó respirar hondo y cayó al suelo. Murió ahí mismo, en la calle, sin que prácticamente nadie lo socorriera. Ese fue un duro golpe para todos los que vivían en ese campamento, pues habían perdido a alguien que sinceramente hacía sus vidas un poco mejores. Con todo el contexto dado, llegamos a la noche de la que quiero hablar. Ocurrió pocos días después de la muerte de Ramiro. Mauricio estaba dormido, pero inquieto. Allí abajo nunca descansas del todo. Aunque la mayoría se llevaba más o menos bien, uno no podía confiar completamente en nadie. Tenían pocas cosas, pero esas pocas cosas eran todo lo que tenían. Así que siempre había que dormir con un ojo medio abierto, por si alguien se acercaba a robarte. En eso, Mauricio empezó a sentir que alguien se movía alrededor de donde estaba acostado. Se escuchaban pasos suaves, como si alguien no quisiera hacer ruido. Se puso tenso, pero no abrió los ojos de inmediato. Se hizo el dormido unos segundos, hasta que de pronto escuchó un silbido. Ese silbido que siempre hacía Ramiro cuando llegaba al campamento. Abrió los ojos un poco, sin incorporarse todavía, y alcanzó a ver una silueta parada a unos metros de él,
muy alta. No veía bien los detalles de su cara, de su ropa, pero la forma del cuerpo, la manera de pararse, incluso la inclinación de la cabeza, todo le recordó a Ramiro. Se quedó mirándolo, tratando de enfocar mejor, pero por más que forzaba la vista, la silueta no terminaba de definirse. Solo sabía de algún modo que era él. No aguantó más y se levantó de golpe de su cama improvisada, hecha con cartones y cobijas viejas. Pensó en llamarlo por su nombre, pero algo se lo impidió. Cuando por fin se puso de pie, la silueta ya no estaba. Desapareció. No vio que se alejara, ni escuchó pasos ni nada, solo el silencio del puente y el ruido lejano de los coches pasando por arriba. Sin embargo, no se había ido así como así. Frente a él, casi a la altura de sus pies, había una bolsa. Era una bolsa sencilla de plástico, medio arrugada. Se agachó con cuidado, todavía dudando, y la abrió. Adentro había dinero. No era poco. Luego de contarlo, se dio cuenta de que eran como 5,500 pesos. Como lo escuchan, para quienes no entiendan de pesos, creo que en ese momento al cambio eran unos $300. Lo primero que pensó fue que alguien del campamento lo había dejado ahí por error, o que lo había escondido y él se había cruzado en el camino. Lo guardó rápido dentro de su ropa, con el corazón latiendo fuerte, y miró alrededor esperando que alguien regresara corriendo, reclamando su dinero. También pensó que tal vez estaba soñando, o que sus ojos lo habían engañado, y la silueta no era la de Ramiro, sino la de cualquier otro. Pero pasaron las horas, la noche siguió su curso, y nadie vino a buscar la bolsa. Llegó la mañana, la gente comenzó a moverse. Algunos se fueron, otros llegaron, y nadie mencionó haber perdido dinero. Nadie preguntó por una bolsa, ni reclamaron nada. Y aún así, Mauricio estaba seguro de haber escuchado el silbido de Ramiro, el mismo de siempre, y de haber visto esa figura parada frente a él. Mientras más lo pensaba, menos sentido tenía la idea de que solo fuera una coincidencia. Al final, tomó una decisión que sintió que era la correcta. Con ese dinero, compró comida para toda la gente del campamento. Tortillas, frijoles, algo de carne, refrescos, nada lujoso, pero alcanzó para que todos comieran bien ese día. Y los siguientes, lo hizo pensando en cómo era Ramiro, en cómo siempre compartía lo poco que tenía. Sintió que de alguna forma estaba usando ese dinero como él lo hubiera hecho. Unos 3 meses después, Mauricio tuvo la suerte de encontrar trabajo como obrero en una fábrica de monobloc. No era el trabajo de sus sueños, pero fue su tabla de salvación. Con el tiempo pudo salir del puente, alquilar un cuartito y empezar a ahorrar. Poco a poco empezó a recuperar algo de dignidad, a construir una rutina, a sentir que su vida no estaba totalmente perdida. Hoy en día ya no vive en la calle, trabaja, come, duerme bajo techo y de vez en cuando manda algo de ayuda a gente que sigue viviendo en la calle. Organiza donaciones, lleva comida, platica con ellos. No se olvida de dónde estuvo, ni de la gente que conoció ahí abajo, y mucho menos se olvida de Ramiro. Han pasado los años, pero sigue recordando claramente esa noche, el silbido en medio de la oscuridad, la silueta difícil de enfocar, la bolsa con dinero frente a él. Podrá sonar raro, pero Mauricio siente que Ramiro regresó una última vez al campamento, no para asustar a nadie, sino para dejarles un último obsequio de despedida.
un gesto sencillo, como él era, para que al menos por un par de días no les faltara qué comer. No todos los espíritus vienen a atormentar. No todas las presencias traen miedo. A veces, los que ya se fueron regresan una última vez, no para quedarse, sino para despedirse, para dejar algo, para cuidar, para recordarnos que aunque ya no están, no nos han olvidado. Ramiro fue uno de esos espíritus. Pero la siguiente historia, la última de esta noche, trata de algo distinto. Trata de un vagabundo que asegura que algo lo sigue de ciudad en ciudad y que cada noche, cuando cierra los ojos, siente que esa cosa está ahí, esperando. Esta historia me llegó desde México. Me la envió un hombre que prefiere que lo llame Mauricio. Mauricio lo perdió todo tras un divorcio tormentoso, lleno de peleas, abogados y humillaciones. No quiere sonar dramático ni resentido, pero su exesposa tenía contactos que él no. Amigos de la universidad que habían llegado a ciertos cargos y que estaban dispuestos a hacerle el favor, incluso si eso significaba acabar con él. En resumen, se quedó sin casa, sin dinero y sin familia. Apenas estaba intentando acomodarse cuando, como si no fuera suficiente, perdió también el trabajo. No tenía a nadie que le echara la mano. Sus padres habían muerto hace tiempo. Su círculo de amigos era el mismo de su exesposa, y se pusieron de su lado. Así terminó durmiendo en la calle. Durante varios meses vivió bajo un puente, en un campamento improvisado con cartones, cobijas viejas y paredes de lámina. Ahí conoció de todo: drogadictos, muchachos que habían sido abandonados, y también gente que alguna vez tuvo familia, trabajo y una vida más o menos normal, como él. Algunos lo perdieron todo por el alcohol, por el juego, otros por malas decisiones que se fueron acumulando hasta dejarlos ahí debajo del concreto, lejos de todos los que alguna vez amaron. Es un final triste para una persona, y por eso el ánimo del campamento por lo general era bastante oscuro y triste. Pero entre toda esa gente, había un compañero que se ganó el respeto y el cariño de todos: Ramiro. Ramiro tenía unos 15 o 20 años más que Mauricio. Un hombre cincuentón, súper alto. Creo que medía casi 2 metros. Sin embargo, él estaba lejos de ser alguien agresivo. De hecho, era muy agradable. Era de esos tipos que siempre tienen una palabra amable o una broma lista para subirte los ánimos, aunque por dentro están hechos pedazos. Compartía su comida, ayudaba cuando alguien se enfermaba y nunca armaba pleito con los demás. Además, tenía la costumbre de silbar fuerte cada vez que llegaba al campamento. Un silbido muy particular, como si estuviera llamando a un perro. Con el tiempo, todos reconocían ese silbido antes de verlo aparecer entre las sombras del puente. Ramiro, igual que muchos de nosotros, cargaba con su propia desgracia. Se endeudó con el banco para pagar el tratamiento de su esposa y se quedó sin casa y sin esposa. Encima, sufría de una enfermedad del corazón y necesitaba tomar pastillas de manera constante. Al principio todavía podía comprarlas de vez en cuando, pero llegó un punto en el que ya no le alcanzaba ni para eso. A finales del 2014, tuvo una recaída muy fuerte. Se sentía mal, pero aún así salió a buscar qué trabajo conseguía y simplemente no volvió más. Se enteraron porque otro compañero sin hogar que estaba con él estuvo presente cuando le dio el ataque. Dijo que Ramiro se llevó la mano al pecho, intentó respirar hondo y cayó al suelo. Murió ahí mismo, en la calle,
sin que prácticamente nadie los socorriera. Ese fue un duro golpe para todos los que vivían en ese campamento, pues habían perdido a alguien que sinceramente hacía sus vidas un poco mejores. Con todo el contexto dado, llegamos a la noche de la que quiero hablar. Ocurrió pocos días después de la muerte de Ramiro. Mauricio estaba dormido, pero inquieto. Allí abajo nunca descansas del todo. Aunque la mayoría se llevaba más o menos bien, uno no podía confiar completamente en nadie. Tenían pocas cosas, pero esas pocas cosas eran todo lo que tenían. Así que siempre había que dormir con un ojo medio abierto, por si alguien se acercaba a robarte. En eso, Mauricio empezó a sentir que alguien se movía alrededor de donde estaba acostado. Se escuchaban pasos suaves, como si alguien no quisiera hacer ruido. Se puso tenso, pero no abrió los ojos de inmediato. Se hizo el dormido unos segundos, hasta que de pronto escuchó un silbido. Ese silbido que siempre hacía Ramiro cuando llegaba al campamento. Abrió los ojos un poco, sin incorporarse todavía, y alcanzó a ver una silueta parada a unos metros de él, muy alta. No veía bien los detalles de su cara, de su ropa, pero la forma del cuerpo, la manera de pararse, incluso la inclinación de la cabeza, todo le recordó a Ramiro. Se quedó mirándolo, tratando de enfocar mejor, pero por más que forzaba la vista, la silueta no terminaba de definirse. Solo sabía de algún modo que era él. No aguantó más y se levantó de golpe de su cama improvisada, hecha con cartones y cobijas viejas. Pensó en llamarlo por su nombre, pero algo se lo impidió. Cuando por fin se puso de pie, la silueta ya no estaba. Desapareció. No vio que se alejara, ni escuchó pasos ni nada, solo el silencio del puente y el ruido lejano de los coches pasando por arriba. Sin embargo, no se había ido así como así. Frente a él, casi a la altura de sus pies, había una bolsa. Era una bolsa sencilla de plástico, medio arrugada. Se agachó con cuidado, todavía dudando, y la abrió. Adentro había dinero. No era poco. Luego de contarlo, se dio cuenta de que eran como 5,500 pesos. Como lo escuchan. Para quienes no entiendan de pesos, creo que en ese momento al cambio eran unos $300. Lo primero que pensó fue que alguien del campamento lo había dejado ahí por error, o que lo había escondido y él se había cruzado en el camino. Lo guardó rápido dentro de su ropa, con el corazón latiendo fuerte, y miró alrededor esperando que alguien regresara corriendo, reclamando su dinero. También pensó que tal vez estaba soñando, o que sus ojos lo habían engañado, y la silueta no era la de Ramiro, sino la de cualquier otro. Pero pasaron las horas, la noche siguió su curso, y nadie vino a buscar la bolsa. Llegó la mañana, la gente comenzó a moverse. Algunos se fueron, otros llegaron, y nadie mencionó haber perdido dinero. Nadie preguntó por una bolsa, ni reclamaron nada. Y aún así, Mauricio estaba seguro de haber escuchado el silbido de Ramiro, el mismo de siempre, y de haber visto esa figura parada frente a él. Mientras más lo pensaba, menos sentido tenía la idea de que solo fuera una coincidencia. Al final, tomó una decisión que sintió que era la correcta. Con ese dinero, compró comida para toda la gente del campamento. Tortillas, frijoles, algo de carne, refrescos, nada lujoso, pero alcanzó para que todos comieran bien ese día. Y los siguientes, lo hizo pensando en cómo era Ramiro, en cómo siempre compartía lo poco que tenía. Sintió que de alguna forma estaba usando ese dinero como él lo hubiera hecho.
Unos 3 meses después, Mauricio tuvo la suerte de encontrar trabajo como obrero en una fábrica de monobloc. No era el trabajo de sus sueños, pero fue su tabla de salvación. Con el tiempo pudo salir del puente, alquilar un cuartito y empezar a ahorrar. Poco a poco empezó a recuperar algo de dignidad, a construir una rutina, a sentir que su vida no estaba totalmente perdida. Hoy en día ya no vive en la calle. Trabaja, come, duerme bajo techo y de vez en cuando manda algo de ayuda a gente que sigue viviendo en la calle. Organiza donaciones, lleva comida, platica con ellos. No se olvida de dónde estuvo, ni de la gente que conoció ahí abajo, y mucho menos se olvida de Ramiro. Han pasado los años, pero sigue recordando claramente esa noche, el silbido en medio de la oscuridad, la silueta difícil de enfocar, la bolsa con dinero frente a él. Podrá sonar raro, pero Mauricio siente que Ramiro regresó una última vez al campamento, no para asustar a nadie, sino para dejarles un último obsequio de despedida, un gesto sencillo, como él era, para que al menos por un par de días no les faltara qué comer. No todos los espíritus vienen a atormentar, no todas las presencias traen miedo. A veces, los que ya se fueron regresan una última vez, no para quedarse, sino para despedirse, para dejar algo, para cuidar, para recordarnos que aunque ya no están, no nos han olvidado. Ramiro fue uno de esos espíritus. Pero esta última historia no tiene país específico, porque el protagonista, un hombre que prefiere que lo llame Cristóbal, lleva años vagando de ciudad en ciudad. Ha dormido en parques de Buenos Aires, en estaciones de autobuses en Guadalajara, bajo puentes en Bogotá, en portales de edificios abandonados en Santiago, y en cada uno de esos lugares, sin importar la distancia, sin importar el idioma, sin importar el clima, algo lo observa cuando cierra los ojos, siempre lo mismo, siempre en silencio, siempre de pie. Cristóbal lleva más de una década viviendo así, no por falta de opciones, sino porque algo en él se rompió hace mucho tiempo y nunca supo cómo arreglarlo. Dejó su hogar, su familia, todo, porque sentía que no encajaba en ningún lado. Al principio pensó que el problema era su ciudad, luego su país, después la gente, pero con el tiempo se dio cuenta de que el problema era él, y para cuando quiso volver, ya era tarde. Nadie lo estaba esperando. Así que siguió caminando. La primera vez que sintió esa presencia fue en un parque de Montevideo. Había encontrado una banca apartada, lejos de las luces, lejos de la gente. Se acostó con su mochila como almohada y cerró los ojos, pero no pudo dormir. Sentía que alguien lo estaba mirando. Abrió los ojos y a unos 5 metros, de pie junto a un árbol, había una figura, alta, inmóvil, sin rasgos definidos, solo una silueta más oscura que la noche misma. Cristóbal se incorporó de inmediato, con el corazón acelerado, pero cuando parpadeó, la figura ya no estaba. Pensó que había sido su imaginación, el cansancio, la soledad jugándole una mala pasada, pero volvió a pasar, semanas después, en una estación de autobuses en Córdoba, Argentina. Se había acostado en un rincón, cerca de los baños, donde nadie lo molestara. Cerró los ojos y de nuevo sintió esa presencia, esa sensación de que algo lo estaba observando. Abrió los ojos y ahí estaba, de pie, a unos metros de distancia, completamente inmóvil.
Esta vez no desapareció de inmediato, se quedó ahí, mirándolo, o al menos eso parecía, porque no tenía ojos visibles, solo era una forma humana, pero vacía. Cristóbal se levantó y la figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. Lo mismo pasó en un puente de Medellín, en un callejón de Lima, en una plaza de Quito. Siempre lo mismo, siempre la misma figura, siempre de pie, observándolo. Cristóbal intentó convencerse de que era estrés, de que estaba perdiendo la cabeza, de que tantos años en la calle le habían pasado factura. Pero había algo que no podía ignorar. Cada vez que cambiaba de ciudad, cada vez que se alejaba cientos de kilómetros, la figura lo seguía. No era un lugar, era algo que lo perseguía a él, y eso lo aterraba más que cualquier otra cosa. Una noche, en un parque de la Ciudad de México, Cristóbal decidió que ya no podía seguir huyendo. Decidió enfrentarlo. Se acostó en su lugar habitual, pero esta vez no cerró los ojos. Se quedó despierto, mirando la oscuridad, esperando. Pasaron minutos, tal vez una hora, y entonces la vio, emergiendo lentamente de entre las sombras, como si se materializara desde la nada. Esa silueta alta, negra, sin rasgos, sin sonido, se quedó de pie a unos pasos de él, completamente inmóvil. Cristóbal sintió el miedo recorrerle todo el cuerpo, pero esta vez no huyó. Se puso de pie, temblando, y con voz quebrada le preguntó: ¿qué quieres? Y entonces escuchó algo que jamás olvidará, su propia voz, repetida desde la figura como un eco distorsionado. ¿Qué quieres? No era un eco normal, era su voz, pero vacía, hueca, como si viniera de un lugar muy lejano. Cristóbal retrocedió y la figura dio un paso adelante, no de forma amenazante, sino como siguiéndolo. Él volvió a retroceder y la figura volvió a avanzar, como un espejo, como una sombra, como algo que estaba atado a él y que nunca lo dejaría ir. Cristóbal se quedó congelado, mirándola fijamente, hasta que finalmente comprendió. Esa cosa no era un fantasma, no era un demonio, era él, o al menos lo que quedaba de él, todo lo que había dejado atrás, toda la culpa, todas las decisiones que no tomó, toda la soledad acumulada durante años. Todo eso se había convertido en esa figura y lo seguía porque era parte de él, porque nunca lo había enfrentado. Desde esa noche, Cristóbal ya no intentó huir. Aceptó que esa presencia siempre estaría ahí, que cada vez que cerrara los ojos, la sentiría de pie, observándolo. Nunca más durmió del todo tranquilo, pero aprendió a vivir con ello, porque al final comprendió algo importante, que aunque estaba solo, aunque no tenía a nadie, aunque había perdido todo, no estaba completamente solo. Esa figura, esa sombra, era la única constante en su vida, lo único que jamás lo abandonaría, y aunque suene extraño, eso le daba una especie de paz retorcida, porque al menos sabía que algo lo recordaba, que algo nunca lo olvidaría, aunque ese algo fuera su propia oscuridad. La calle no es solo un lugar físico, es también un escenario espiritual, donde las sombras de lo que fuimos, de lo que pudimos ser, de lo que perdimos, nos siguen a todas partes, y a veces esas sombras toman forma,
se paran frente a nosotros, nos miran, nos recuerdan. Cristóbal aprendió a vivir con la suya, pero muchos otros no tuvieron esa suerte. Y si alguna vez ves a un vagabundo mirando fijamente a la nada, con los ojos abiertos en plena noche, tal vez, solo tal vez, él también esté viendo su propia sombra. Y así terminan estas 5 historias, 5 relatos de personas que lo perdieron todo, pero que ganaron algo que nadie más tiene: la capacidad de ver lo que el resto prefiere ignorar. Quiero agradecerte por acompañar a tantas y estas voces que casi nunca son escuchadas, porque lo que para muchos son solo sombras en la banqueta, figuras que evitamos con la mirada baja y el paso acelerado, para otros fue toda su vida. Y aunque ya no estén, aunque hayan reconstruido sus vidas, o aunque sigan vagando por las calles, sus historias merecen ser contadas. Si alguna vez has vivido algo parecido, si has visto algo que no deberías haber visto, o si conoces a alguien que haya tenido un encuentro así, déjamelo en los comentarios. Me encantaría leerlo. Y si esta noche te quedaste hasta el final, si estas historias te hicieron sentir algo, te invito a que te suscribas a Noctaris, dejes tu like y compartas este video con alguien que disfrute del terror real. Porque aquí, en Noctaris, las sombras no descansan y las historias nunca duermen. Antes de irte, échale un vistazo a otro de nuestros videos, tal vez uno más, antes de que cierres los ojos esta noche. Yo soy Miguel, el orador nocturno, y nos vemos en la próxima, si te atreves a volver. Buenas noches. A siguiente historia, la última de esta noche, trata de algo distinto. Trata de un vagabundo que asegura que algo lo sigue de ciudad en ciudad y que cada noche, cuando cierra los ojos, siente que esa cosa está ahí, esperando.